Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos a su programa Viviendo el Evangelio, donde agradecemos a todos y cada uno de ustedes el que nos sigan escuchando y siguiendo a través de internet. Les recuerdo el número de cabina donde pueden comunicarse con nosotros. Es el 608-3652. Nos pueden seguir a través de internet accesando www.tjcatólico.com. De esta manera podemos nosotros hacer interactivo este programa, donde pueden dejarme o hacernos llegar sus comentarios, sugerencias, y que pueda ser posible que en este espacio que gracias a Koinonia tengo para compartir algo de lo que va uno aprendiendo o voy aprendiendo, pueda ayudarnos a todos para ir desarrollando un mejor trabajo dentro de nuestras comunidades, en las parroquias, en los movimientos apostólicos, grupos juveniles, todo lo que en cada una de las actividades que cada uno de nosotros podamos tener, cada uno de ustedes pueden desarrollar. Les recuerdo que pueden seguir dándonos sus aportaciones a la cuenta Banamex, que lo pueden hacer en cualquiera de los Oxxos. La cuenta es la 4766 8402 2088 1291, y para quienes vivan del otro lado de la frontera y quieran apoyarnos, pueden hacer sus depósitos en Bank of America. El número de cuenta es el 325013-788447. Bien, pues quisiera mandar un saludo y una felicitación a todas las parroquias que participaron el sábado pasado en lo que fue la Olimpiada de Monaguillos en el Seminario Menor, donde a pesar de que se veía un clima algo amenazante de lluvia, porque el viernes anterior al sábado hubo pues en algunas partes mucha lluvia, entonces estábamos allí con si las personas iban a mandar a los monaguillos en las parroquias, pero pues gracias a Dios hubo una excelente respuesta. Tuvimos alrededor de 600 niños que participaron dentro de todas las actividades que se desarrollan, tanto fútbol, básquetbol, voleibol, algunos juegos creativos de conocimientos, y que verdaderamente hubo mucha participación de todos y cada uno de estos actividades. Contamos con la presencia de nuestro señor obispo don Rafael Muñoz, que pues estuvo conviviendo unos momentos con los jóvenes, con los niños, y que tuvimos la oportunidad también de hacer un poco la promoción vocacional a nuestro preseminario que se va a vivir en el mes de julio. Ya en un momento les daré las fechas o la fecha, los días en que se va a llevar a cabo, y que pues están todos invitados. Nuestro trabajo como comunidad, como iglesia, pues es promover las vocaciones a la vida sacerdotal, a la religiosa y a la pastoral vocacional diocesana. Pues hace su trabajo pastoral de trabajar precisamente para la vocación, indistintamente a la vida sacerdotal, religiosa, al matrimonio, a la soltería en celibato. Entonces nosotros pues invitamos a todos a participar. Algo que manejando hoy la línea en el programa de hoy, lo que hemos escuchado en los evangelios, principalmente el domingo pasado y el domingo quinto de Pascua, y el día de ayer, domingo sexto, donde es una continuación. El domingo 5 de Pascua leíamos el
el Evangelio de la vid y los sarmientos, donde se nos invita a podar la viña, para que produzca más vida, que este podar produzca más en función de vida, que haya frutos, no pensar, digamos, de una manera pensando en la economía de que hay que podar para que produzca más. Nosotros en nuestra vida espiritual tenemos que ir pensando en que esta poda que se le hace a la vid y que nosotros somos sarmientos, pues es más bien una poda de purificación, donde en el ir caminando en la vida vamos viendo, trabajando lo que nosotros adolecemos, nuestros defectos, que podemos irlos identificando, ir trabajando con ellos, de alguna manera buscar un acompañamiento espiritual o una ayuda espiritual de parte de nuestros sacerdotes, para nosotros ir dentro de nuestro proyecto de vida, pues ir haciendo los ajustes necesarios, los cambios, para poder continuar en este camino hacia el reino de Dios. En el Evangelio de ayer escuchábamos donde Jesús dice que nadie tiene más amor más grande que el que da la vida por sus amigos, y efectivamente en ese proceso de podar, de purificar, pues vamos nosotros acercándonos, adentrándonos más en ese amor de Dios, que decimos no podemos amar a nadie si nosotros no hemos sido primero amados. Y pues Dios nos ama tanto, Él nos amó primero, Él es nuestro creador y todo amor viene precisamente de Dios. Entonces tenemos que irnos adentrando en esta dinámica del amor, donde sea más que un amor es humano, pero tendiente hacia lo divino, para que nosotros podamos vivir realmente de acuerdo a cómo Jesucristo a través del Evangelio nos invita, y que también se vea reflejado en el servicio que nosotros demos en nuestras diferentes comunidades. Aquí les comparto brevemente, por ejemplo, que se nos dice que la acción pastoral intenta constituir el pueblo de Dios en estado de comunidad, y ciertamente si no somos comunidad, difícilmente podemos trabajar como pueblo de Dios. Y les comparto la afirmación conciliar de la Iglesia como pueblo de Dios nos obliga por razones eclesiológicas a precisar que subyace bajo la categoría de pueblo, entendido por supuesto como sujeto colectivo. No olvidemos además que el concepto y realidad de pueblo ha cobrado relieve inusitado en diversos movimientos y organizaciones culturales, políticas y religiosas de un tiempo a esta parte. La noción de pueblo, a pesar de que algunos sociólogos no la consideran categoría científica, es de hecho un concepto tan usado por todos, incluso por la gente sencilla, y tan insustituible que puede tomarse de hecho como categoría de interpretación teológica. El pueblo como nación está formada por todos los ciudadanos de un país. El pueblo como clase social está constituido por la gente sencilla, obrera o campesina, que en algunos países o situaciones concretas no puede, ni sabe, ni tiene. Según algunos teólogos de la liberación, no satisfacen las características de pueblo por una vía meramente negativa. Se busca desde las raíces bíblicas un sentido positivo de pueblo, o si se quiere, un pueblo de Dios por un camino más teológico. El pueblo no es meramente la clase social dominada, es también, afirma un autor, es resto escatológico. Bien, sí, tenemos nosotros que considerarnos nosotros como pueblo de Dios, y principalmente todos quienes hemos sido bautizados, que por el bautismo formamos parte de la Iglesia, el cuerpo místico de Jesucristo, y que todos debemos de estar trabajando en comunidad, como una viña, que hay pues muchas plantas de uvas, cada una con sus sarmientos, y que la idea es que estemos dando fruto y que ese fruto se refleje
en el servicio, en el beneficio a nuestros hermanos, a los más necesitados, y no solamente en la cuestión de lo material, sino también hay mucha gente que tiene esa necesidad, esa hambre de conocer la palabra de Dios, de conocer de Jesucristo, de nuestra Madre Santísima, porque es una iglesia santa, católica y apostólica. En ocasiones nos pueda alguien preguntar por qué es que nosotros profesamos, decimos al rezar el credo, que creemos en una iglesia que es santa, católica y apostólica, y que brevemente, antes de que concluya este primer segmento, se los puedo decir. Que es santa porque pues, es obra de Dios. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, que es católica porque es universal, no hace distinción de razas, es para toda la humanidad. Que es apostólica, pues que estamos bajo una asociación apostólica cuando Jesucristo nombra vicario a San Pedro, y de ahí viene la continuidad de los seguidores, el sucesor de Pedro, dice uno. El Santo Padre, el Papa Francisco, no es el sucesor del Papa Emérito Benedicto XVI, sino que es el sucesor de Pedro. Al final es como nosotros debemos de conocerlo, que así es como es, valga la redundancia. Entonces tenemos que ir trabajando por este reino de Dios, en el que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. En los siguientes segmentos voy a compartir un poquito. Algunas personas me preguntaban sobre lo que era la conciencia cuando se trabaja, realmente teniendo conciencia del trabajo que se hace. Y bueno, el tiempo se nos agota de este primer segmento. Vamos a una pausa y continuamos. Gracias. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Bien, hermanos, buenas noches. Continuamos en su programa. Les voy a compartir, como les mencionaba al terminar el segmento anterior, sobre lo que es conciencia, pero voy a primero a compartirles un poco lo que es la acción pastoral, que la acción pastoral está al servicio del reino de Dios. Decimos, por acción pastoral entendemos la totalidad de la acción de la iglesia y de los cristianos a partir de la praxis de Jesús, de cara a la implantación del reino de Dios en la sociedad. En el proyecto pastoral de Jesús, la categoría de reino es central. Dicho de otro modo, el reino de Dios es lo decisivo y último para Jesús de Nazaret. Debe ser, por tanto, lo decisivo para la iglesia. Para descubrir el reinado de Dios es necesario descubrir al Jesús histórico, cuya relación con el reino no es mera predicación sino de acción, ya que intenta llevarlo a cabo en su realidad concreta. Según como entendamos, por una parte, el proyecto de Jesús, la realidad de la iglesia y el contenido de su misión en el mundo, y por otra, según como interpretemos el mundo y la sociedad actual en su evolución, tendremos una u otra concepción de acción pastoral. Dos hermenéuticas se entrecruzan a la hora de definir la acción pastoral, la teología y la política. Ya nos sugirió el Concilio Vaticano II dos lecturas imprescindibles que para los cristianos se superponen sin confundirse ni separarse: la lectura de la palabra de Dios y la lectura de los signos de los tiempos. Sí, esto pues tenemos siempre que vivir, podamos decir, viviendo una lectio divina, partiendo de el Evangelio del domingo, donde nosotros podemos realizarlo de una manera sencilla, que puede ser en un primer momento escuchar la palabra de Dios. En el caso particular puede decir
leer la palabra de Dios si está uno solo, es qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que me dice a mí la palabra de Dios y qué es lo que voy a hacer a partir de la palabra de Dios, que el objetivo final es realmente trabajar por el reino de Dios. Entonces sí tenemos que hacer una primera lectura, qué es lo que dice la palabra de Dios, poderla entender. En un segundo momento es qué me dice a mí, siempre trabajando, reflexionando en qué es lo que me dice a mí siempre en primera persona, porque en ocasiones somos muy dados a corregir a las personas a través de la palabra de Dios. Y muchas veces, y lo he vivido constantemente, donde a través de una cita bíblica se hacen señalamientos, y que en realidad la palabra de Dios no es para corregir al hermano, sino que es para que yo vaya transformándome. En esto que mencionaba en el segmento anterior de la poda, de la purificación, pues sí, que la palabra de Dios vaya penetrando, como lo decimos en el Salmo, la palabra del Señor es palabra de dos filos, entonces que penetra hasta el fondo y divide las entrañas. Entonces tenemos nosotros que ir reflexionando en primera persona, no hacer las correcciones a partir de la palabra de Dios. Y sí, el tercer punto, la acción, es qué voy a hacer para que realmente esta palabra de Dios vaya transformando mi vida, que mi actitud hacia los semejantes vaya siendo diferente, de tal manera que la gente vea esa transformación y que pueda ser multiplicador, que nosotros vayamos con nuestro propio testimonio de vida evangelizando, que así podamos ir haciendo de nuestra iglesia, de esta comunidad que nosotros estamos incluidos, pues que seamos realmente testigos del evangelio. Entonces tenemos que trabajar haciendo conciencia principalmente de que todo es por el reino de Dios, pero también en los que es un trabajo pastoral y que sea con conciencia, pues les puedo compartir brevemente, si el tiempo en este segmento me lo permite, y si no en el siguiente segmento podemos concluirlo, de lo que es una conciencia moral. Esto tomado de un libro, es Compendio de Teología Moral, del autor Aurelio Fernández, de Ediciones Palabra. Esto pues lo comento para que, pues, de dónde se documenta uno, pues realmente de libros que nos puedan ayudar a irnos formando poco a poco, para que lo que nosotros compartimos realmente esté fundamentado en textos que en un momento dado son base de formación para diferentes institutos de vida consagrada o de laicos que están realmente tratando de adentrarse en el conocimiento, y que podamos hacerlo realmente con una conciencia moral correcta que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. En el hombre concreto, la grandeza de la conciencia supera al bien inmerso de la libertad. Es cierto que sin libertad las acciones humanas no gozarían del calificativo de morales, pero la vida moral como tal se ventila en la conciencia de cada persona. El motivo está en la naturaleza misma de la conciencia, que es el núcleo más íntimo del hombre, hasta poder afirmar, como escribe Orígenes, que el alma del alma es la conciencia. O sea, la rica intimidad del ser humano se concentra en su conciencia. La conciencia no es una facultad o modo de sexto sentido, sino que es el hombre mismo. San Agustín escribe: el interior del hombre se llama conciencia. La conciencia es, pues, el yo que detecta el bien y el mal, porque estas dos categorías tienen mucho que ver con el ser del hombre. Si hace el bien, se optima; por el contrario, si ejecuta el mal, se degrada. De aquí que tanto la sabiduría popular como la teología moral reconozcan ese valor máximo a la conciencia.
La sabiduría popular expresa la grandeza moral de una persona diciendo: es un hombre de conciencia. Y el juicio más negativo sobre cualquiera también hace relación a la conciencia: es un hombre sin conciencia. En ambas expresiones se concreta el juicio más positivo o negativo que merece la persona humana. La literatura cristiana se expresa también en términos muy significativos, pues le aplica los apelativos de santuario del alma, chispa de espíritu, la esposa fiel, lugar donde se habla con Dios. Por su parte, el magisterio de todos los tiempos ensalza el papel de la conciencia en el ser mismo del hombre. Basta citar este testimonio de San Juan Pablo II. La conciencia es una especie de sentido moral que nos lleva a discernir lo que está bien de lo que está mal. Es como un ojo interior, una capacidad visual del espíritu en condiciones de guiar nuestros pasos por el camino del bien, recalcando la necesidad de formar cristianamente la propia conciencia, a fin de que ella no se convierta en una fuerza destructora de su verdadera humanidad, en vez de un lugar santo donde Dios le revela bien su bien verdadero. Entonces tenemos nosotros que realmente adentrarnos en la palabra de Dios. Aquí reitero y realmente reafirmo lo que comentaba hace un momento de la palabra de Dios, cómo podemos nosotros ir conociendo la palabra de Dios, qué es lo que Dios nos invita a actuar, a vivir, a compartir a partir del Evangelio. Entonces nosotros en ese primer momento de encuentro con Dios, pues vamos siempre pensando por un bien mayor, y al decir esto de ir trabajando por un bien mayor, que hay ocasiones en que se tiene que anteponer a un bien particular, que en un momento dado yo tenga que decir, lo que estoy haciendo no es buscando mi propio beneficio, mi propio bien, sino que tiene que trascender para que el bien sea hacia los demás, que es algo que realmente pues el mismo Jesucristo nos dice, ¿no? Cuando en una de las citas dice: no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, que es en un primer momento esa reflexión que tenemos o debemos de hacer cada uno de nosotros, de corregir los errores que tenemos, o que tengamos esa caridad y esa autohumillación de vencer a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, para si alguien en algún momento nos hace ver alguna falla, algún error que estamos cometiendo, que nuestro actuar no es el correcto, pues podamos nosotros saber escuchar, sabiendo que quien nos está haciendo esa observación realmente quiere un beneficio. Entonces allí es donde nosotros tenemos que tener esa disponibilidad, esa escucha, y reflexionarlo para ir trabajando poco a poco en nuestra conciencia, y que realmente si yo tengo algún error, debo de corregirlo, y que siempre en ese mejorar en mi manera de ser, en mi pensamiento, en mis ideas, pues trascienda hacia un bien mayor, que no busque yo en un egoísmo nada más lo que a mí me convenga, me interesa, lo que me haga sentir cómodo, sino que trascienda más allá de que Dios siempre nos llama a una vida lo más recta posible, y que en un siguiente segmento les voy a compartir un poquito de un escrito de la vida de de San Francisco de Asís, lo que es la perfecta alegría, cómo él lo describe, cómo lo narra, cómo lo vive, y que también nosotros podamos tomarlo como ejemplo y podamos también vivirlo. El tiempo se nos agota de este segmento, regresamos después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral.
Buenas noches, hermanos. Continuamos en su programa Viviendo el Evangelio. Les recuerdo nuevamente nuestro teléfono de cabina. Si gustan hacernos algún comentario, es el 608-3652. Para quienes nos están escuchando a través de la radio y quieran seguirnos a través del internet, pues accesen a www.tjcatólico.com. También les recuerdo el número de cuenta Banamex. Pueden hacer este depósito en cualquier OXXO al número 47 66 8402 20 88 12 91. Para quienes viven del otro lado de la frontera, en el Bank of America, la cuenta es la número 32 50 13 78 47, perdón, 78 84 47. Recuerden que el donativo que ustedes hagan pues es para el beneficio de todos nosotros, que ustedes nos puedan seguir a través de la radio, la internet, en sus casas, trabajos, oficinas, a través de, quienes van conduciendo, quienes de alguna manera participamos, compartimos tiempos, espacios aquí en Koinonía, pues podemos estar trabajando lo que les he estado compartiendo, que es trabajar por el reino de Dios, pues gracias a la providencia divina, a sus aportaciones, pues Koinonía sigue ofreciendo este espacio para evangelizar. Bien, continúo con el tema que les estoy compartiendo sobre la conciencia. Les comparto también lo que es la conciencia recta. Se entiende por conciencia recta la que actúa guiada por la buena intención de acomodarse a la norma y consecuentemente quiere actuar conforme al querer de Dios. La conciencia recta se diferencia de la conciencia verdadera. Esta es la que emite un juicio de acuerdo con la verdad objetiva, mientras que la recta es la que se ajusta al dictamen de la propia razón, pero en ocasiones puede estar equivocada. Pues bien, lo que demanda el actuar ético correcto es sólo la conciencia recta. El adjetivo recta es decisivo para juzgar la eticidad del actuar de la persona. La rectitud exige los criterios siguientes. Según la doctrina tomista, la conciencia es recta cuando está de acuerdo con la sinderesis, y ésta lo es, a su vez, si concuerda con la ley natural. En último término, el primer criterio para valorar la rectitud de la conciencia es el deseo de cumplir la voluntad de Dios, tal como escribe Santo Tomás. La razón del hombre será recta en la medida en que se deja dirigir por la voluntad divina, que es la primera y suma regla. Esto podemos verlo en la Suma Teológica. Es un volumen, es un conjunto de volúmenes bastante amplio, pero puedo compartírselos en lo que es Suma Teológica, capítulos 1 y 2, en el numeral 152. Entonces, continúo. Para la cristiandad, la rectitud le viene principalmente de la fidelidad a la ley nueva, consecuencia de la nueva vida en Cristo. Será un criterio de rectitud si existe una verdadera lucha ascética por alcanzar la santidad. Como criterio más inmediato asegura la rectitud el conocimiento y aceptación de las enseñanzas magisteriales. Si la jerarquía tiene misión de magisterio en relación a la doctrina moral, no puede haber rectitud de conciencia si se desobedecen las enseñanzas morales del magisterio. Y aquí esto que les estoy compartiendo, pues realmente va, por decirlo de una manera, va amarrando todo esto que es un trabajo verdaderamente pastoral por el reino de Dios, donde todos y cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras posibilidades, a nuestros dones recibidos, pues vamos a ir explotándolos, puliéndolos, trabajándolos, para que nosotros podamos dar fruto, que es lo que regreso a lo que es la viña, donde dice que la vid hay que podarla para que produzca frutos, y produzca frutos en abundancia. Entonces, en esa manera, en esa forma, en ese
ir caminando y que nosotros vayamos perfeccionando nuestra manera de ser, nuestro vivir cristiano, podamos ir avanzando poco a poco y no solos, sino juntos como comunidad. Y en esto que les comparto, pues es que todos estamos llamados a ir creciendo de tal manera que lo que nosotros en nuestro ir caminando en la vida podamos ser multiplicadores, que recordemos el documento de Aparecida donde se nos dice que somos pueblo de Dios en misión. Entonces todo esto requiere un discipulado y estar al pendiente a la escucha, que este es un punto sumamente importante, porque pudiéramos decir que el escuchar es un don. Entonces pidámosle a Dios que nos dé ese don de escuchar, porque en ocasiones somos, puedo yo decirlo y lo digo así con mis palabras, somos muy imprudentes, porque hay ocasiones en que alguna persona de buena voluntad nos está haciendo un comentario, un consejo, un señalamiento, y nosotros pues intempestivamente lo interrumpimos, activamos ese sistema de autodefensa en el que nos podemos sentir agredidos, interpelados, y sacamos alguna justificación, quizás aquí como lo mencionábamos, de que tiene que ser en la recta intención, tiene que ser razonada, y que muchas veces actuamos de una manera irracional, o sea, esto lo hacemos intempestivamente, nos sentimos a veces interpelados, se nos trata de hacer un señalamiento que nos saca de nuestro estado de confort, decir yo vivo así, mi vida siempre ha sido así y yo no voy a cambiar, así me conociste, en fin, tantas justificaciones que tenemos como mecanismos de defensa que no permitimos que haya cambios en nuestra vida, que nosotros mismos inconscientemente pues actuamos. Entonces, que esta pequeña, por así decir, cápsula informativa respecto a la conciencia, pues nos ayude un poco a ir trabajando realmente de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios, que es a lo que Dios nos llama, a lo que nos invita a vivir en el amor, y que realmente vivamos ese amor que Dios nos da en todos y cada uno de nosotros. Antes de que concluya ya este segmento, les voy a compartir un poco lo que es la formación de la conciencia. Dice: la grandeza de la conciencia y su papel decisivo en el comportamiento moral demandan una permanente formación. En efecto, si el hombre en todas sus facultades, desde la fuerza hasta la afectividad, pasando por la inteligencia y la voluntad, necesita la formación, cuanto más este constitutivo íntimo del ser de la persona, donde habla Dios, necesitará no sólo un inicial desarrollo, sino un posterior cuidado hasta llegar a adquirir una elevada perfección. Si la grandeza de la persona humana está en ser un hombre de conciencia, ésta se alcanza mediante la formación. La formación de la conciencia no es sólo un postulado personal, sino también una grave obligación moral. El hombre está obligado a formar una conciencia recta. En caso contrario, se hace responsable de todas sus faltas, aun de las cometidas con ignorancia. La educación de la conciencia abarca los diversos momentos de la vida. Es importante el estado inicial, que madura con la edad de la discreción, pero así como el desarrollo intelectual del niño se lleva a cabo desde la primera infancia, de igual modo ocurre con la conciencia, dado que entre ambos existe cierto paralelismo. En efecto, el niño nace sin ideas, pero con una inmensa capacidad para adquirirlas debido a la racionalidad. De modo semejante nace sin ideas morales, que va adquiriendo en virtud de esa capacidad de su propio interior que demanda el bien y el mal. Los objetivos a alcanzar en la educación de la conciencia son dos: la personalización, o sea, adquirir criterios morales demandados por sus propias convicciones personales y no a expensas del pensar de otros. La rectitud es decidir a través del conocimiento de la moral y de la praxis
adquiera criterios rectos de actuar. Los medios para la formación de la conciencia son diversos. Cabe enumerar, además de la formación intelectual, la reflexión personal, la sinceridad, el examen de conciencia, la confesión sacramental y la dirección espiritual. Pues esto último, en el siguiente segmento no que se los explique brevemente, pero trataré de concretizar esta idea de lo que es la formación de la conciencia. El tiempo se nos agota en este segmento y regresamos después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Buenas noches, hermanos y hermanas. Regresamos ya a este cuarto último segmento, donde esperamos que ustedes y yo vayamos creciendo realmente en un conocimiento de crear una conciencia recta para seguir trabajando por el reino de Dios. Me quiero regresar un poquito a lo que les compartía de la formación de la conciencia. No es solo un postulado personal, sino también una grave obligación moral. El hombre está obligado a formar una conciencia recta. En caso contrario, se hace responsable de todas sus fallas, aun las cometidas con ignorancia. En este punto quiero compartirles un poco, cuando me ha tocado compartir tiempos, espacios, pláticas con nuestro señor arzobispo don Rafael, donde nos hacía un comentario respecto a esto de lo que es la conciencia, donde nos decía él que quien ingenuamente peca, ingenuamente se condena. Esto es que nos pasa constantemente, ¿no? A veces queremos no entrar en el conocimiento del bien, porque nos empiezan a mover tapetes. Entonces pretendemos o queremos vivir en la ignorancia, pues no. En este sentido, pues cabe lo que nos dice aquí: en caso de contrario se hace responsable de todas sus faltas, aún de las cometidas con ignorancia. Entonces siempre tenemos que buscar pues algo positivo, algo que sea realmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Y les concluyo esta parte de la conciencia repitiendo o releyendo los objetivos a alcanzar en la educación de la conciencia, donde nos dice que son dos: la personalización, o sea, adquirir criterios morales demandados por sus propias convicciones personales y no a expensas del pensar de otros. Ya, realmente todos y cada uno de nosotros somos individuos únicos e irrepetibles, pero que podemos nosotros como comunidad vivir, pero sí teniendo nosotros algo que es, de una manera puedo dar una idea más clara, es la vocación de cada uno de nosotros, que la vocación en realidad es una solamente, que es la santidad, que la podemos lograr a través de los diferentes estados de vida, pero realmente es Dios nos da la vida, Dios venimos, Dios nos ama primero. Esta vida que tenemos temporal, transitoria, es peregrina, y que estamos llamados a regresar a la casa del Padre, y que pues tenemos que hacerlo de acuerdo a una convicción personal en un primer momento, y que nosotros podamos sin las, o como dice aquí, y no a expensas del pensar de otros, que no manejemos o nos dejemos manejar por ideas de terceros, que es muy común que eso pase, que nos dejemos influenciar fácilmente en el pensar, en el sentir o los intereses de otras personas, donde ya se coarta esa libertad que Dios nos da. Lo que nos dice también la rectitud es un segundo objetivo, la rectitud, es decir, que a través del conocimiento de la moral y de la praxis adquiera criterios rectos de actuar. Los medios para la formación de la conciencia son diversos. Cabe enumerar, además de la formación intelectual,
la reflexión personal, la sinceridad, el examen de conciencia, la confesión sacramental y la dirección espiritual. Esto es muy importante, que pudiéramos nosotros, cada uno, tener un director espiritual, que puede ser una religiosa, un sacerdote. Yo recuerdo haber leído en un libro donde un primer director espiritual del santo Juan Pablo II fue un peluquero, y narra ahí cómo él fue adquiriendo ese conocimiento, ese ir trabajando la conciencia. Un señor que le cortaba el pelo, y imagínense ahorita esa persona que acompañó de joven a San Juan Pablo II, es decir, San Juan Pablo II, un santo, me dice que fui su director espiritual. Pues es algo verdaderamente sorprendente. Algo que también recuerdo, una señora de nombre Sonia, que servía en la comunidad de Nuestra Señora de Loreto, falleció hace algunos años, 1 o 2 años, no recuerdo exactamente, y está ahorita de párroco el padre Varela. En lo que fue las exequias, comentó en la homilía el padre Varela, ¿no?, que la señora Sonia, más que una amiga, más que una hermana, fue una directora espiritual para él. Entonces imagínense esa dimensión de un acompañamiento espiritual, que nosotros, con una buena voluntad, con una recta intención, podamos nosotros ir acompañando a una persona, a un hermano nuestro en Cristo, para ir adentrándonos más en este caminar en la vida, que, repito, estamos llamados a vivir la santidad, y teniendo como, yo lo diría así, como modelo de texto, el Evangelio de Jesús, la vida misma de Jesús. Algo para concluir en la noche de hoy, quisiera compartirles también de los escritos de San Francisco de Asís, a lo que él llamaba la verdadera alegría. Entonces nos da aquí algunos detalles de lo que fue escrito, narrado, pero me voy a concretar directamente al texto de esto. Dice: cierto día el bienaventurado Francisco, estando en Santa María, llamó al hermano León y le dijo: hermano León, escribe. Este le respondió: ya estoy listo. Escribe, le dijo, ¿cuál es la verdadera alegría? Llega un mensajero y dice que todos los maestros de París han venido a la orden. Escribe: no es verdadera alegría. Y también han venido a la orden todos los prelados ultramontanos, es decir, más allá de las montañas, arzobispos y obispos, que también el rey de Francia y el rey de Inglaterra. Escribe: no es verdadera alegría. Igualmente, que mis hermanos han ido a los infieles y han convertido a todos ellos a la fe. Además, he recibido yo de Dios una gracia tan grande, que curo enfermos y hago muchos milagros. Te digo que en todas estas cosas no está la verdadera alegría. Pues, ¿cuál es la verdadera alegría? Vuelvo de Perusa, y ya de noche avanzada llego aquí. Es tiempo de invierno, todo está embarrado, y el frío es tan grande que en los bordes de la túnica se forman carambanos de agua fría congelada, que hacen heridas en las piernas hasta brotar sangre de las mismas. Y todo está embarrado, helado y atérrido. Me llega a la puerta, y después de estar un buen rato tocando y llamando, acude el hermano y pregunta: ¿quién es? Yo, respondió, el hermano Francisco. Y él dice: largo de aquí, no es hora decente de andar de camino, aquí no entras. Y al insistir yo de nuevo contesta: largo de aquí, tú eres un simple y un paleto, ya no vas a venir con nosotros somos tantos y tales que no te necesitamos. Y yo vuelvo a la puerta y digo: por amor de Dios, acogedme por esta noche. Y él responde: no me da la gana, vete al lugar de los crucíferos y pide allí. Te digo,
si he tenido paciencia y no he perdido la calma, en todo esto está la verdadera alegría y también la verdadera virtud y el bien del alma. O sea que aquí tratando de que haya sido clara o un poco clara mi lectura, cómo nos describe San Francisco de Asís, cuál es realmente nuestra verdadera alegría, que no es precisamente en sentirnos bien, en vernos rodeados de obispos, arzobispos, de reyes, de tantas personalidades, jerarcas en la iglesia, personalidades políticas, sino que realmente en las personas que tenemos la afinidad, ese sentido de pertenencia a la iglesia, de hijos de Dios. Aquí como yendo a su propia comunidad, San Francisco de Asís, que regresaba de un viaje largo, quien estaba a la puerta era un hermano que no había conocido a San Francisco de Asís. Después de haber oído todas las virtudes de San Francisco de Asís, nunca se imagina que todo desfigurado San Francisco de Asís está tocando a la puerta y pide que lo dejen entrar, y que es realmente rechazado, que lo manda, como dice aquí, vete al lugar de los crucíferos y pide allí. Entonces realmente cuando se vive el Evangelio y se es humillado, pues a los ojos de Dios es ensalzado. Entonces ahí es en ir caminando donde nosotros podemos encontrar la verdadera alegría, la voluntad de Dios, y ir trabajando por el reino de los cielos, por el reino de Dios. Bien, desgraciadamente el tiempo se nos acaba en este día, en esta noche, y pues no me resta más que agradecerles el haberme acompañado. Dios los bendiga, buenas noches, y nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Me llamo Francisco Gracia, me despido de ustedes, recordándoles que vivir el Evangelio es nuestro itinerario de vida. Hasta la próxima.